Gracias por continuar con nosotros en esta mañana de sábado. Hablamos del traslado de Jesús Reina García y pues esta reacción que ha generado entre la clase política y la sociedad en sí, comparando el traslado que sí se le pues autoriza al ex gobernador interino de Michoacán, al Mil Cumbres, y no así al doctor José Manuel Mireles Valverde. ¿Qué pasa en este escrutinio social ante estos dos personajes? Uno, evidentemente, político, una trayectoria de varios años, no quizá con esta, pues, suerte que han corrido otros personajes, porque a él finalmente habrá que decirlo también, y es algo que, pues, quizá muchos estamos perdiendo de vista. Más que esta exhibida, porque creo que eso fue una exhibida mediática, al dar a conocer estos videos donde aparece Conservando Gómez Martínez, alias La Tuta, otrora líder de los Caballeros Templarios, pues es también, y no hay que perder de vista, pues quizá con ciertas diferencias con el entonces comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes. Se habla de es que aquí el gobernador soy yo y tú serás el enviado presidencial, pero pues con la pena, ¿no? El que ejerce la autoridad soy yo, porque es la atribución que la ley me confiere, y que bueno, el asunto también pudo haber sido político. No busco defender a nadie, simple y sencillamente le doy otra arista en torno a este tema contra un doctor José Manuel Mireles Valverde que pues hoy lo vemos como un héroe, una persona que pues decide levantarse en armas ante esta falta de pues actuar de las instituciones encargadas particularmente de la seguridad, que en su momento pues estaban ya plagadas, los grupos delictivos estaban infiltrados en las mismas, y que bueno, deciden ir a hacer una chamba que no les corresponde. Y es ahí donde todo mundo dice, pues tendríamos que estar agradecidos, ¿no? Y entre esos agradecidos, pues son las autoridades, porque hicieron la chamba que ellos dejaron de hacer. Yo diría que no la dejaron de hacer, sino más bien la hacían de otra forma y para servir a otros intereses. Estas situaciones son pues las que hoy confrontan, y creo que confrontan a la misma sociedad. ¿Por qué? Insisto, y dicho con todo respeto para los diversos actores políticos, o sea, independientemente de si la justicia es selectiva o no, pues cada quien está buscando llevar agua a su molino. Y todos se han pronunciado en torno a este tema, pero realmente han ido al fondo, realmente han ido a partir de esta premisa básica de, pues es que para la autoridad Mireles es un delincuente de alta peligrosidad y nos escandalizamos, ¿no? ¿Cómo? Quien nos vino a defender del yugo de los Caballeros Templarios es un delincuente de alta peligrosidad contra quienes presumiblemente pues sí tenían relación y tomaban decisiones, pactaban quizá, muy probablemente, en torno a estos temas. Vero. Tú mismo lo acabas de comentar, o sea, son cuestiones muy diferentes porque pues Mireles, mucha de la población lo considera un héroe, y definitivamente lo considera un héroe porque las personas que son de la región de Tierra Caliente saben las condiciones en las que estaban y de las condiciones que, como quien dice, los vino a salvar. Ayer una de las declaraciones que daba la senadora panista Luisa María Calderón Cocoa acerca de esto es que eran cuestiones políticas más que nada y que no se estaban viendo las necesidades que tenían cada uno de los reclusos. Ahora, en este caso, resaltó mucho de la parte de que le estaban dando favoritismo a Reina, y cuando Mireles se encuentra enfermo y que está en un lugar que no tiene toda la información que se le pueda proporcionar, ¿por qué trasladar a Reina y no a Mireles cuando se ha solicitado desde hace tiempo, desde que recién ingresó Mireles al reclusorio, que se viniera acá a Morelia para que estuviera también por sus familias? Porque también ha sido una de las cuestiones por las cuales se ha pedido este cambio y no se ha dado. Sí, posiblemente si se llega a dar, pues van a estar las manifestaciones, además lo que dan afuera del penal y todo lo que tú quieras de las actividades sociales, pero pues se tienen que tomar en cuenta todas las circunstancias. Sí,
A Reina le tocó una cuestión con este video en donde claramente acá Jorge nos comentaba que no se confirma que haya aceptado todas las negociaciones con la tuta en ese momento, pero de todos modos es un video donde se muestra y que va y accede. Entonces, lo sometieron al tribunal mediático, ¿no? Al escrutinio de la sociedad. Pero ahora, hablando de cuestiones iguales, el doctor Mireles, enfermo, con una situación difícil ante estos padecimientos crónico-degenerativos que enfrenta, ¿y Jesús Reina está en la bonanza? Quiero hacer dos puntualizaciones y ojalá que seamos muy parejos, ¿no? A ver. Porque a Mireles lo estamos viendo como un héroe y a Jesús Reina como el delincuente, ¿sí? Porque pareciera que ¿por qué Mireles no y Jesús Reina sí? Si Jesús Reina es un delincuente. Ese es el escrutinio que se le está haciendo completamente de acuerdo a Jesús Reina. En esa dimensión están los dos personajes. Está, ¿sí? Yo me excluyo. No, pues lo que acabas de decir no creo que lo digas. No, yo me excluyo. O sea, pero bueno, aquí no. Aquí esa es la realidad, ¿no? Y por eso yo voy a procurar ser lo más parejo posible. A ver. ¿Sí? Y lo más ecuánime. Sí, porque finalmente no podemos juzgar a nadie de una forma tan ruda, ¿no? Porque finalmente los dos están enfrentando un proceso penal, ¿sí? A Mireles, se le comprobó la aportación ilegal de armas de uso exclusivo del ejército, tras haber realizado una labor que le correspondía al Estado mexicano, ¿sí? Es decir, hizo tareas en donde el Estado no estaba cumpliendo, donde había vacío de autoridad, ¿sí? Y que es algo que se le debe reconocer a Mireles, ¿sí? Y así como a los más de 300 autodefensas, porque pareciera que hablamos de Mireles y nos olvidamos de los demás, claro. Pero no, son todos los autodefensas quienes estuvieron haciendo realizando esta labor. Pero hay que recordar que también dentro de los autodefensas hubo infiltrados, gente de la delincuencia organizada que simplemente se cambió su camiseta y se puso la de autodefensas, la blanca, pues, que hasta a veces... Sí. A veces, y ahorita me sorprende que Vero retome declaraciones de Cocoa, quien siempre fue la que tuvo el dedo sobre la llaga, pero hay otros políticos que en aquel entonces, el mismo Partido Acción Nacional, aunque no fueron los que más estuvieron cercanos a los autodefensas, pero el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, entonces en el gobierno, no decía incluso que cada que avanzaban, que ya no había... Que cada que avanzaban se debilitaban. Debilitando. Y ahora, ¿por qué están con un doble discurso de que Mireles debe quedar fuera? ¿Sí? O sea, no entiendo la incongruencia, de verdad. Sí, que ahora los políticos quieran venir a darnos lecciones de valores, de solidaridad. O sea, yo no entiendo esa incongruencia, esa hipocresía. ¿Por qué es eso? Ahora saben perfectamente que el tema de Mireles les va a redituar, ¿sí? Pero a ningún partido político en este momento debe asomar las narices, porque los tres principales partidos políticos, incluido el Morena, pues el cuarto, estuvieron involucrados en esta red de omisiones, en este concubinato, en esta red de opacidad que vivió Michoacán, ¿sí? Porque en aquel entonces nadie tuvo el valor de gritar, claro. ¿sí?, en contra de la delincuencia organizada que se estaba metiendo hasta las más altas esferas del gobierno. Yo te voy a decir por qué ahora es la cuestión de que están en esa actitud. En esto se puede detectar el acarreadero de agua a los molinos. Sí, claro. Eso ahorita lo que acaban de mencionar ustedes, cada quien, a pesar de estas situaciones, cuando más les conviene, acarrear agua a su molino. Aquí también lo que detecto es que las leyes, no por ser leyes, no corresponden o no fueron fabricadas por intereses de grupo, intereses personales. Eso nos viene a recordar todo ese tipo de situaciones. Y este río revuelto, efectivamente, ese cambio de las actitudes de políticos es algo que ya venimos aprendiendo. La historia inmediata y pasada nos ha enseñado que a río revuelto ganancia de pescadores, y más en la cuestión política. Y no nos sorprenda, hay que saber cuál es la esencia, las características. Pero creo que este es más evidente que nunca, que ¿no? Que debe de ser de un político. ¿Cuál es aprovechar las coyunturas y nada de benevolencia social? Es lo más evidente que puede existir. Sobre el caso de Jesús Reina, o sea, pareciera que, me regreso porque quiero dejarlo muy claro. O sea, el hecho de que esté procesado, bueno, no está procesado todavía, está vinculado a un proceso. Calidad de supuesto, ¿no?
está vinculado, no significa que sea responsable, ¿sí? Así es. Pero pareciera que mediáticamente sí es responsable porque se reunió. A ver, Verónica, retomo lo que dijiste. El hecho de que aparezca en un videoclip, en un narcovideo, no lo hace responsable ni aliado, sí, quizá podría incurrir en una conducta de encubrimiento, porque en ese entonces estaba siendo buscado por la justicia, pero no existen elementos que indiquen que Jesús Reina obstruyó la justicia para que realizaran su trabajo. Entonces, pues ahí no entraría el tema del encubrimiento, ¿no? Es muy complejo, es muy complejo. Por ejemplo, en el caso de Rodrigo Vallejo, se le requiere, hay un videoclip, se le requiere, ¿dónde está la tuta? No sé. Obstruiste a la justicia y es por ello que te voy a vincular al proceso de encubrimiento. Pues sí, pero te llaman a declarar para preguntar dónde está la tuta cuando seguramente el que te está dando la declaración sabe más que tú. Exacto. ¿No? Ese es otro renglón, pero esto es en la PGR también, y las condiciones eran ya distintas, Jesús. O sea, sí, esto ocurrió en Michoacán mucho tiempo, ¿no? Y yo, en la entrevista que tuvimos la oportunidad de realizarle Hipólito Mora, ahí revela mucho de esto, ¿no? De todo. Bueno, no solo esto de y que merece una mención especial esta entrevista, y no porque la haya realizado su servidor, sino porque de verdad he recibido mensajes. El mismo alcalde de Tepalcatepec me llamó para decirme, ¿qué entrevista? Jamás había dicho esto. Y a propósito de la raja política que quieren sacarlos para el alcalde me dice, aquí le doy un mensaje, chingona tu entrevista. Después me llaman y me dicen, no había escuchado esto de Hipólito Mora. Y efectivamente es parte de lo que se vivió en Michoacán, ¿sí? Pero pareciera que no tenemos memoria, ¿sí? Pareciera que unos son los culpables porque están, o sea, y ahí está, por ejemplo, Uriel Chávez, ¿no? Uriel Chávez obtuvo su libertad, ¿sí? Ahí está también, ¿quién más? Trinidad Martínez Pasalagua. Trinidad Martínez Pasalagua, ¿sí? No podemos, sí, entiendo que mediáticamente a nosotros nos conviene. Yéndonos a otro momento, todos los del Michoacanazo. Mira, hay una cuestión, yo creo que, no sé si sea cuestión de interpretación, pero lo que aparece en las redes sociales, creo que habrá que agarrarlo con bisturí. Realmente no es hacia la figura de Jesús Reina García, más bien yo diría que la inconformidad está hacia las autoridades en su forma de aplicar justicia, y no es por el caso de odio, de rechazo hacia Jesús Reina García. Creo que son cosas muy importantes, como lo que apuntalaba hace rato, en su justa dimensión. Las redes sociales no están manifestando odio, salvo su mejor opinión, hacia Jesús Reina. En todo caso, el rechazo es hacia los aplicadores de la justicia. Yo creo que si lo analizamos bien, no dicen Jesús Reina. Pero los aplicadores de justicia y a los administradores de la justicia. Así es, efectivamente. Claro. O sea, coincide con lo que aquí estamos. Si se fijan, todo se está recargando. Y aunque no es la lectura textual. Pero a los jueces nunca van a aplicar la ley como a la sociedad le conviene o lo que a lo que le guste a la sociedad, sino la ley se aplica. ¿Quién dijo que la ley se iba a aplicar a lo que el Vox Populi dijera? No, exacto, como jamás. Lo dijera alguien por ahí, no es a capricho ni a gusto. Exactamente. Y la aplicación de la ley no es sinónimo de justicia social. Claro. Si tú vas a la calle simplemente y preguntas de estos temas, pues le van a dar mayor referencia al Mireles. Claro. Te van a preguntar, ¿y Reina qué? Ajá. Entonces, aquí sí es una cuestión que tiene que, bien dice nuestro compañero César, las instituciones, o sea, ¿qué nos están enseñando a la sociedad? Ellos mismos también han puesto este panorama entre nosotros. Pero a ver, el hecho de que las instituciones den un fallo que no sea popular o que no sea... Que no complazca a las mayorías. Que no complazca no significa que las instituciones estén fallando. Eso denota nuestra falta de conocimiento. Aunque hay que recordar que, exactamente, uno es el desconocimiento, pero aquí se pierde el principio de origen de las leyes, que se trata de armonizar a la sociedad, y en ese sentido sí no se cumple con ese objetivo de la armonización social, porque en este caso está generando una inconformidad. Pero la armonización social depende también de dónde la veas. Para el gobierno, dejar libre a Mireles, insisto, para el gobierno es un riesgo. Por eso.
Bueno, entonces la armonización no es tan... Es muy subjetivo, hablar de la aplicación de la ley, de justicia, armonización y demás, porque para ti la armonización social podría ser dejen libre a Mireles, ¿no? Y para el Estado mexicano no, porque significa muchos riesgos de gobernabilidad. Aunque ya habíamos especificado en programas anteriores cuál es la preocupación del Estado mexicano. Por eso. Lo habíamos señalado. Tú hablas de armonización social desde la parte ya habíamos hablado de que el ciudadana. Estado mexicano precisamente no es el riesgo hacia la sociedad, sino es el riesgo al Estado mexicano hacia adentro. Porque la cuestión, yo te aseguro le que impacta a la sociedad. Exactamente. Pero le impacta. Exacto, al pero gobierno y a la el sociedad. gobierno tiene sus cuidados, no porque le preocupe que vaya a desestabilizar y a incomodarnos a nosotros, a la sociedad, sino lo que implica el poder del Estado mexicano. Yo lo habíamos analizado la vez anterior. Es a la conveniencia de cada quien. Así es. Bien, vamos una pausa más. Regresamos en esta mañana de sábado. La invitación a que usted permanezca en la sintonía de Así es la Noticia en Michoacán. Hay ya dictamen en el Congreso Estatal para pues someter a consideración del Pleno las bodas igualitarias. Platicamos al regreso de este tema. Quédese con nosotros. Muy buenos días. Así es la noticia en Michoacán.